El presidente electo Enrique Peña Nieto entregó a los coordinadores parlamentarios del PRI y del Partido Verde en el Congreso de la Unión sus proyectos de iniciativa para desaparecer la Secretaría de la Función Pública y en su lugar crear la Comisión Nacional Anticorrupción, lo que modifica el aparato burocrático. Peña Nieto destacó que las propuestas tienen como objetivo darle al Estado mayor autonomía para combatir la corrupción, reorganizar la administración federal y ayudar a mejorar el desempeño del gobierno. Se busca, además, detalló, que la Secretaría de Gobernación asuma las tareas que realiza hoy la Secretaría de Seguridad Pública, que es regresar al esquema que estaba en términos de gobernación hasta el año 2000. Esto dijo Enrique Peña. Como ya lo apunté, y de igual manera hago entrega formal al señor diputado Alejandro Beltrame, coordinador de la bancada de mi partido, y a los señores diputados, señoras y señores diputadas y diputados de mi partido y del Partido Verde, esta iniciativa que propone esta reforma a la Administración Pública Federal, y aprecio y agradezco que la hagan suya y que la lleven al debate y a la discusión a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Bueno, con estos cambios, en lugar de 18 secretarías de Estado, habría 16, porque Seguridad Pública se incorporaría a Gobernación y desaparecería la función pública para crearse esta Comisión Nacional Anticorrupción. Pero insistimos, no es un tema del número, no tiene nada que ver esto con el número de burócratas o de trabajadores. Tiene que ver con un mejor diseño institucional para el gobierno, y este punto, el punto de la gobernabilidad, de la seguridad dentro de las áreas de gobernación, a mí me parece fundamental. Antes, Peña Nieto se había reunido con integrantes del Centro Mexicano para la Filantropía, con quienes afirmó que será un aliado de la sociedad que espera resultados de su gobierno en 3 temas fundamentales: seguridad, combate a la pobreza y crecimiento económico. Y lograr condiciones de mayor bienestar. Estos son objetivos que me parece no están lejanos a varias de las tareas en las que la sociedad civil organizada ya viene hoy trabajando. Mi gobierno alentará, impulsará, fomentará el trabajo de todas las organizaciones de la sociedad civil. Quiero estar muy cerca de ustedes. El presidente Calderón entregará al nuevo gobierno un país en franca mejoría respecto al combate de la criminalidad, aseguró hoy el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, al realizar un balance de la gestión calderonista en materia de inseguridad y violencia. El funcionario federal consideró que hoy México está más preparado y con mayores recursos para hacer frente a las organizaciones criminales, sobre todo en lo que se refiere a los delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y extorsión. Estamos entregando, en primer lugar, un país mucho más consciente de la realidad que vivía y de la realidad a la que aspira a vivir, de mejora continua, un gobierno, un Estado mexicano mejor preparado para enfrentar a la delincuencia, con mejores instituciones, con más recursos para el combate a la delincuencia y la prevención, con un marco normativo mucho más actualizado, más moderno y más acorde a los retos que tiene la delincuencia. Y por último, con lo que reportamos el día de hoy, estamos entregando un país en una ruta franca de mejoría, con una reducción sostenida en la presencia e incidencia de los delitos de más alto impacto. Mientras tanto, la PGR informó que por el momento no emitirá ninguna opinión sobre un documento con opiniones atribuidas a un órgano interno de la Secretaría de Seguridad Pública y que señala que la investigación oficial sobre la balacera en Tres Marías durante un operativo antisecuestro que encabezó la subprocuradora, la investigación la encabezó la subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la PGR, Victoria Pacheco Jiménez, derivó en una cacería de brujas contra la Policía Federal para congraciarse, dice el documento, con el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que hay 2 temas ahí que son fundamentales. Primero, lo que dicen los elementos de la Policía Federal, que el marino que acompañaba
a los 2 agentes de la CIA disparó contra las personas que estaban realizando el operativo. Y segundo, el otro punto es que no figura en el expediente ni la declaración de este oficial de la Marina, ni tampoco la declaración, porque no se les tomó, dice, de los 2 elementos de la CIA que iban en esa camioneta. La PGR explicó que su postura en el caso está contenida en las más de 25.000 fojas del expediente entregado por el Ministerio Público a los jueces y por el que otorgaron las órdenes de aprehensión contra 14 personas que intervinieron en estos hechos. Sigo insistiendo, me parece que hay muchas más preguntas que respuestas en esta investigación. El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, se reunió anoche con Enrique Cuascuas, padre de este niño Hendrik de 10 años que murió después de recibir un impacto de bala en una sala de Cinépolis en Iztapalapa. El propósito del encuentro fue mantenerlo informado de las investigaciones en torno a la muerte de su hijo y para proporcionarle atención jurídica y psicológica. Tras avalar la versión de que Hendrik Cuascuas falleció víctima de una bala perdida, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno electo de la Ciudad de México, propuso un programa de despistolización para la ciudad. Aseguró que las investigaciones periciales tienen certidumbre, pues se apoyan en el conocimiento científico. Debes de tomar en cuenta varias consideraciones. Si hubiera habido una deflagración al interior, hasta donde ya estaba la luz apagada, pues obviamente se tiene que ver porque hay una explosión de pólvora. Si hubiera habido una deflagración, se tiene que escuchar. Entonces, en la explicación pericial, pues todas las explicaciones periciales tienen un grado de certidumbre. Pues ahí están los dictámenes periciales y ustedes pueden observar el grado de certidumbre o de certeza. Eso es lo que está apoyando el conocimiento científico. Bueno, ahí están las cosas, este tema que resulta tan complicado, vamos a llamarlo así. Otro tema que nos da más preguntas que respuestas. Este martes, el presidente municipal del Bosque, ahí en Chiapas, Humberto López Pérez, y 2 de sus colaboradores terminaron lesionados con armas de fuego cuando viajaban a bordo de una camioneta sobre la carretera que conduce de Simojovela al Bosque. Hace algunas semanas, algunos meses, estuvimos exactamente en ese lugar. Fuimos a ver la campaña de Manuel Velasco ahí en Chiapas. Estábamos también con el ahora senador Luis Armando Melgar y con otras personas. Y decíamos, lo dijimos aquí en este espacio, lo publicamos en nuestra columna, que habíamos estado en el Bosque allá en 1994-95 y esa era una zona de guerra. Hoy, cuando veíamos esta información, nos llamaba mucho la atención porque cuando habíamos estado en el Bosque hace unos meses parecía una zona donde la violencia, o por lo menos ese tipo de violencia política, había sido desterrada. La Procuraduría de Justicia Estatal dice que hay 2 líneas de investigación, ninguna de ellas es política, habrá que ver cómo quedan las cosas, pero ninguna de ellas es política. Dice que una es un crimen pasional y el otro un intento de asalto. Habrá que otra vez esperar que haya respuestas sólidas. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Ahí, en esa zona, en ese municipio, en esa región, hubo decenas de muertos y heridos por enfrentamientos políticos hace 15, 16, 10 años. Las cosas han cambiado, pero hay que evitar que vuelvan a suscitarse las sospechas de que la violencia política está de regreso. El embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, acudió a la Cámara de Diputados para valorar con legisladores de las comisiones de la Frontera Norte y de Migración
temas relacionados con violencia, inseguridad y economía. Al término de la reunión de carácter privado, el presidente de la Comisión de la Frontera Norte, Jaime Bonilla, dijo que Wayne externó su preocupación por los problemas que se viven en la franja fronteriza y aseguró que el presidente Obama está dispuesto a abordarlos. Él está muy al tanto de lo de la inseguridad que existe en la frontera. Claro que está preocupado, pero está preocupado por atenderlo. No está preocupado por decir, oye, nomás estoy preocupado. Y por eso se generó esta visita. Le quiero recordar que él pidió esta visita, porque de ahí nace quién tiene el interés primordial. La secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, se congratuló por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Unión y aseguró que se trató de un paso histórico hacia la modernidad y la justicia para los trabajadores. En conferencia de prensa admitió que la reforma laboral no es la panacea para el avance del país, ya que se necesitan de otras reformas estructurales y cambios en materia laboral. El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, aseguró que la posición económica actual de México es de fortaleza y crecimiento, pues se anticipa un repunte importante en la materia. No tengan duda, la economía mexicana está como nunca. La expectativa de crecimiento de México es mejor que la de casi todas las economías emergentes del mundo. Tenemos un manejo de deuda que nos ha merecido reconocimientos internacionales y no tengan la menor duda, pregúntenle a quien quiera que sepa de finanzas públicas y del manejo de la economía si México está en una posición de debilidad, como dicen algunos, o si México está en una posición de fortaleza. México está en una posición de fortaleza y eso lo dicen todos los indicadores y lo dicen todos los expertos internacionales. A los priistas, dijo Cordero, que critican un presunto sobreendeudamiento de recursos públicos, les sugirió aprender a manejar la computadora y meterse a internet, pues ahí está toda la información que solicitan sobre las finanzas y el endeudamiento del país. Y la verdad, a mí me parece una posición equivocada esta sobre el sobreendeudamiento del país. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no está sobreendeudado el país. El porcentaje de deuda sobre el PIB es muy manejable y es bastante inferior a la de la mayoría de los países industrializados. El Consejo General del IFE decidió que atenderá la solicitud del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y suspenderá la destrucción de las boletas de la elección del 2006, en tanto ese organismo internacional decida si acepta o no la queja de un ciudadano mexicano al respecto. Por otra parte, determinó que para el 31 de diciembre de 2013 terminará la vigencia de las credenciales para votar con fotografía con recuadros 09 y 12 que 11 millones de ciudadanos utilizan como identificación oficial. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, adelantó que deberá hacerse una renovación masiva de credenciales en el año 2013. Al 31 de julio pasado, 6.4 millones de ciudadanos poseen credencial 09 y 4.6 corresponden a credencial con recuadro 12. En total, 11 millones de ciudadanos tienen credenciales que de no ser renovadas no les permitirán ejercer su voto en las elecciones federales de 2015. El presidente Felipe Calderón agradeció a todos los médicos del país su labor por México y aseguró que a pesar de las críticas al trabajo realizado en su administración, hubo un cambio radical en los servicios de salud al inaugurar el edificio de hemato-oncología e investigación del Hospital Infantil de México. El presidente dijo que para él la salud es lo primero. Nuestro gobierno, la salud es primero, y por lo pronto en eso tenemos un México más justo y más igual, que la salud está al alcance lo mismo para el pobre que para el rico, para el indígena que para el no indígena, para la gente del campo y para la gente de la ciudad. Gracias pues por este honor de servir a México a lo largo de estos años en que como presidente de la República me ha tocado encabezar el esfuerzo de miles y miles de servidores públicos, estando en primera línea de ellos las doctoras y los doctores de México.
Por otra parte, en una sesión solemne, el Senado de la República entregó post-mortem la medalla Belisario Domínguez al escritor y filósofo Ernesto de la Peña. Ante el presidente Felipe Calderón, el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, dijo desde la tribuna que otorgar esa presea a un hombre que utilizaba la palabra como herramienta principal para unir a los mexicanos quiere decir que algo empieza a cambiar para bien en nuestra nación. Si el Senado de la República ha valorado por encima de otros rasgos, en este caso, el mérito que tiene un trabajo honesto, callado, el enorme valor acumulado que posee la labor de un hombre excepcional, de un hombre que fue enemigo de estridencias, de un intelectual sumergido en el silencio profundo de su biblioteca, lo volveré a decir, algo, y en un sentido profundo, empieza a cambiar en el fondo de nuestra nación. Añado, para bien. Más que merecido este reconocimiento, este premio, esta medalla para el fallecido Ernesto de la Peña, un hombre, un personaje fantástico. En las imágenes internacionales, en Europa, miles de personas atendieron la convocatoria para protestar en rechazo a las medidas de austeridad económica y aumento del desempleo. En países como España e Italia se reportaron grandes movilizaciones y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. En España, los enfrentamientos con la policía dejaron un saldo de al menos 50 personas detenidas y 14 heridas en las primeras horas de la huelga general que tiene paralizado al sector industrial y de la construcción, así como la recolección de basura en grandes ciudades, en tanto que los aeropuertos cancelaron cerca de 700 vuelos. Manifestaciones similares se registraron en Francia, Italia, Portugal y Grecia. En Gran Bretaña se realizaron protestas en apoyo a la huelga de la zona euro. El presidente Barack Obama prometió un proyecto de reforma migratoria para poco después de que inicie su segunda administración, su segundo gobierno, en enero del 2013. El 20 de enero comienza su segundo gobierno. En su primera rueda de prensa tras las elecciones dijo que debe aprovecharse este momento en que los líderes republicanos expresaron su interés en debatir el asunto en el Congreso. Incluso adelantó que ya han iniciado algunas conversaciones entre senadores y representantes con su equipo de trabajo sobre cómo debería ser esa reforma. Hay que destacar que el voto de los hispanos fue muy importante para la reelección de Obama en las elecciones del 6 de noviembre y la reforma migratoria fue un tema importante de su campaña. Por otra parte, el propio Obama dijo que no ha recibido informes de que se haya puesto en riesgo la seguridad de los Estados Unidos por el caso del general David Petraeus, quien renunció a la dirección de la CIA por una relación extramarital. Pero lo que pasa es que ahí lo extramarital se terminó combinando con un verdadero escándalo. Es una telenovela todo lo ocurrido en torno a Petraeus. Al ser cuestionado sobre el caso, en esta misma conferencia de prensa de la que hablábamos en la Casa Blanca, el presidente destacó el gran trabajo y el servicio que Petraeus le brindó a Estados Unidos y pidió esperar los resultados de las investigaciones que realiza el FBI. Y estas son las cosas que a veces uno no comprende. Yo no sé si hay mucha oscuridad en torno a este tema, todo lo que está involucrado en torno a él, pero lo cierto es que Petraeus hizo un gran trabajo en Irak, en Afganistán, en la CIA. Por lo menos eso es lo que dicen, lo que decía tanto la administración Bush como la administración Obama, y este era además de los generales más reconocidos en la historia de los Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde una relación extramarital o un escándalo de este tipo debe ser motivo para un azote mediático de la magnitud del que se está llevando este hombre. En tanto, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, catearon el domicilio de Paula Broadwell, la amante del exdirector de la CIA, donde encontraron material que dijeron que era de información clasificada.
Habrá que ver si es así. Y aunque en un principio se había dicho que Petrus no comparecería ante el Congreso para explicar el papel de la CIA en el ataque contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, el Comité de Inteligencia del Senado informó que Petrus es pieza clave y lo llamará a comparecer el próximo viernes para que testifique sobre el ataque a la embajada.